Bienvenidos a Frontera Nacional. Soy Jorge Navarro y estamos comenzando nuestro episodio número 19 de FN Entrevistas. Como siempre, los domingos. Estamos con nuestro nuevo copanelista, él es de Venezuela y se llama Oliver Pérez. A los que preguntan qué pasó con Alejandro, Alejandro va a comenzar su nuevo programa de entrevistas respecto a corrupción. Así que se va a enfocar plenamente en eso. ¿Ok? Bien. El día de hoy vamos a entrevistar a Agustín Laje, escritor licenciado en Ciencias Políticas. Los libros que ha escrito son Los mitos setentistas, cuando el relato es una farsa, y el libro negro de la nueva izquierda, que lo escribió junto a Nicolás Márquez, que muy pronto va a estar en FN Entrevistas. También Agustín Laje es presidente de la Fundación Libre. Hoy hablaremos, a propósito del 8M y las marchas feministas, hablaremos así de sencillo, del feminismo. La primera demanda que nosotros tuvimos acá en Chile dice casi literal: fin a la violencia política, sexual, económico hacia mujeres, disidencias sexuales, cuerpos racializados, migrantes y comunidades. Ellos llaman acá a denunciar la justicia patriarcal y racista. Dicen, no más femicidios en la impunidad. Mi pregunta es, ¿qué opinas de este punto, estimado Agustín, y bienvenido? Bueno, gracias Jorge por el diálogo, es un gusto para mí estar otra vez acá en tu programa. Pues, mira, yo para serte sincero, cada vez pierdo más la capacidad de entender cuáles son las demandas feministas, de no ser porque la política y la ciencia política a uno le ofrecen herramientas analíticas que vienen al caso. A ver, el feminismo está jugando hoy cartas que no jugaba antes. Antes las demandas feministas eran mucho más claras y concretas que lo que se pueden presentar hoy. Por ejemplo, podemos pensar de los inicios del feminismo con el sufragismo, la idea de que la mujer no tenía por qué estar relegada del sistema político y económico y por lo tanto tenía derechos, digamos, como el del voto, como el de la herencia, el del trabajo, el de poder ingresar a una universidad, por ejemplo, ¿no? Derechos sumamente claros para todo el mundo. Lo que está pasando con el feminismo de hoy es que busca permanencia, y la permanencia no siempre es fácil de lograr, y entonces terminan echando mano en un montón de consignas que en verdad la gente no entiende muy bien y terminan estando más o menos encriptadas, digamos. Salí a la calle y preguntarle a la primera mujer que se te cruce qué es la justicia patriarcal, y yo te puedo garantizar que tenés, no sé, más de un 90% de probabilidades de que no tenga la más pálida idea qué responderte esa persona. Por más que esa misma justicia patriarcal sea la misma que en todos los casos de familia, o para ser más concreto, de 9 de cada 10 casos de divorcios, beneficie a las mujeres, o es la misma justicia patriarcal que por un mismo delito está comprobado que se le suele dar pena más aguda a los hombres. Si no, miremos, por ejemplo, qué es lo que ocurre con los homicidios, en la práctica, digo. Cuando te hablan sobre los asesinatos, este feminismo procura acabar con los femicidios que son el reflejo del sistema patriarcal, y uno va a ver realmente, digamos, las tasas y los números absolutos de homicidios en el mundo occidental y se va a encontrar con que alrededor del 80% de las personas que mueren en los homicidios no son mujeres, sino que son hombres. Te hablan sobre que el feminismo actual marcha para acabar con la violencia del hombre sobre la mujer, y nada dicen sobre la violencia de la mujer contra el hombre. Y si uno quiere poner de manifiesto que ese tipo de violencia existe, lo primero que se le responde a uno es, bueno, vos estás argumentando eso porque sos un machista y un misógino, y la violencia de género solamente se aplica del hombre para la mujer y no de la mujer respecto del hombre, a pesar de que, digamos, los informes científicos den números que le taparían la boca a cualquier feminista con tan solo un par de lecturas. Con lo cual a ver, es una pregunta bastante complicada la que vos me decís. Digamos, yo he visto, por ejemplo, grupos feministas demandando subsidios para toallitas íntimas.
Entonces, ¿cuáles son las demandas a las cuales yo me tengo que referir? Digamos, he visto feministas demandando aborto. A ver, el 8 de marzo ha dejado de ser realmente un día de la mujer, entendida la mujer en su acepción sexual, sino que ha pasado a ser el día de una mujer ideologizada que pide, por ejemplo, aborto. Y eso se ha visto en Buenos Aires, no por la televisión ni por los medios tradicionales, sino a través de videos que vecinos de la zona tomaron desde sus edificios, y donde se veía que unas chicas feministas de una cosa que se llama el feminismo de nueva ola, que están a favor de la vida y en contra del aborto, eran violentamente expulsadas de la marcha del 8 de marzo, diciéndole, ustedes no son mujeres, o sea, ustedes como están en contra del aborto no pueden ser mujeres y no pueden marchar en el Día de la Mujer. ¿Por qué? Porque la demanda número uno del feminismo actual parece ser el aborto, y se confunde feminismo con mujer. Entonces yo la verdad te diría, es un tema sumamente complejo y tendríamos que pensar en las demandas puntuales, pero las demandas puntuales son tan líquidas, pienso en ese calificativo de Bauman, y digo, son tan poco concretas, poco sólidas, que es muy difícil darte una buena respuesta. Ok, Agustín, bueno, por acá hay una segunda demanda, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema del trabajo. Ellas exigen el colectivo, trabajo estable y seguro para todos. El fin de las AFP, te pongo rápidamente en contexto, las AFP acá es el sistema de seguridad social y de pensiones en Chile, estamos hablando de Chile, pero cierran con una frase que llama la atención, que dice, cuidar y criar también es trabajar, ¿no? Que esta es la letra chica de todo el petitorio, dejan esto al final así, como una letra muy chica, como lo que se define como letra chica, y ponen cuidar y criar también es trabajar. ¿Qué connotación le das tú a esa frase en el contexto de todo ese petitorio? Bueno, lo primero que yo te diría es que es característico de los grupos, digamos, de izquierda, que sepan muy bien utilizar las tácticas hegemónicas, descritas muy bien por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista, un libro de allá del año 85, pero que se utiliza tanto hoy que Chantal Mouffe ha ido varias veces a Chile a dar conferencias en el marco de los eventos organizados por el Frente Amplio, justamente. La hegemonía consiste en precisamente esto, a partir de una demanda particular, ensanchar la base de la representación, encadenando demandas que no se refieren directamente con la demanda original. Es decir, para consolidar el feminismo y la justicia femenina, etcétera, etcétera, en Chile necesitamos acabar con las FP. Y uno dice, pero ese no es el relato de la izquierda chilena desde hace décadas. O sea, que ahora se rebautice, se resignifique a partir del feminismo, no es otra cosa que el desplazamiento de las izquierdas tradicionales por una izquierda lavada, con una linda careta, con rostro de mujer, que es el feminismo. Que tiene que poner en esa letra chica que criar y trabajar, ¿cómo fue que me has dicho? Criar y cuidar también es un trabajo. Es un trabajo, ¿Así es? sí. Ok. Sí, correcto. Bueno, ¿por qué? Porque yo no sé si el término letra chica realmente estaba más chico escrito, o me lo mencionás porque estaba al final. Porque está al final. Porque está al final, bien. A ver, el feminismo tiene varias ramas, ¿no? Hay una rama que a mí me parece más respetable, que es la del feminismo de la diferencia, que es el que encarna intelectualmente, por ejemplo, Irigaray en Francia, o encarnaba hace algunas décadas, porque no es un feminismo nuevo tampoco. ¿Qué dice? Bueno, el feminismo tiene que rescatar aquello que hace naturalmente a una mujer. O sea, la naturaleza femenina existe, la mujer tiene una esencia distinta de la del hombre, tenemos que reconocer la especificidad de la mujer, y por lo tanto es un feminismo que no concilia con la teoría del género, con la ideología de género, porque la base de la ideología de género es precisamente que en el ámbito de lo sexual no hay nada más allá del discurso. Judith Butler, no hay nada más allá del discurso en la performatividad de nuestra sexualidad. Con lo cual, al decir que cuidar y criar también es un trabajo, están refiriéndose a la diferencia laboral de una mujer y un hombre, en cuanto a que la mujer tiene una mayor inclinación al cuidado. La ética del cuidado ha sido reivindicada por este feminismo de la diferencia.
en Francia, por ejemplo, que dice, naturalmente la mujer tiene una psicología inclinada hacia el cuidado y eso se puede ver, por ejemplo, en profesiones como la medicina, como la enfermería, como la educación, como todas estas cuestiones en las cuales las mujeres tienen en todas las sociedades una inclinación mucho más pronunciada que el hombre, que tiene otras inclinaciones hacia la ingeniería, por ejemplo, hacia las ciencias más duras, ¿no? Hacia la matemática, el pensamiento analítico es propio del hombre, no es tan típico de la mujer. Entonces, la ética del cuidado entra en colisión con el feminismo actual y yo pienso que por eso lo han puesto en el fondo, porque el feminismo actual, contemporáneo, el feminismo que hegemoniza el discurso del feminismo, es un feminismo que no puede tolerar la idea de que haya una ama de casa, digamos. ¿Qué es la ética del cuidado sino encontrar un lugar legítimo para la mujer, por ejemplo, como ama de casa, la mujer que se realiza en el marco de su familia? Eso no puede tener lugar en el feminismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque ese feminismo está conducido por las ideologías de Simone de Beauvoir, que, por ejemplo, opinaba allá por una entrevista del año de la década del 70, que a las mujeres se las debía obligar a salir de la casa porque si se les diera la oportunidad de ser amas de casa, muchas de ellas escogerían esa opción. Y como Simone de Beauvoir sabía mejor que las propias mujeres cuál era la conveniencia y los intereses objetivos y materiales de esas mujeres, ella pensaba que había que prohibírselo, ¿no? Bueno, el feminismo actual es mucho más parecido al de Simone de Beauvoir que al de Irigaray. Entonces, por eso yo te diría, bueno, se ve que hubo una negociación por el tema de digamos, el rol de las amas de casa y han dicho, bueno, lo vamos a poner, pero el fondo. Esa sería un poco la razón que yo encuentro. Ok. Lo siguiente, Agustín, y hago aquí como una agregación, un paréntesis para darte mi punto de vista y tú me digas si está muy alejado. Con esta demanda, ellas están demandando, hay una ley acá, de banco de suelos, inmobiliaria, que no es otra cosa que la comunidad organizada detecta ciertos y determinados lugares que están, no sé, abandonados y le pide al gobierno la propiedad de esos lugares, ¿no? Uh-huh. Pero ellos aparte quieren no solamente el terreno ya físico, la tierra, la propiedad de la tierra, sino que también que sean centros de producción social, es decir, de producción colectiva. Entonces, yo digo, detrás de esta agenda del feminismo y detrás de estas peticiones, si nos ponemos a hacer un ejercicio y buscamos un paralelismo con lo que son los 10 puntos del manifiesto comunista, yo digo, esto no es una vulgar reforma agraria que está disfrazada de una petición de reclamo, de propiedad de tierra y de que nos suministren herramientas de producción. No estamos yendo digamos, ni siquiera al socialismo moderno, sino al socialismo más ortodoxo, pregunto. Uh-huh. A ver, sí, pero porque volvemos a lo anterior, digamos, esto tiene una raíz muy clara en los movimientos de izquierda. Hay una paternidad de los movimientos de izquierda respecto del feminismo contemporáneo que es imposible no ver. Vamos al caso que hablábamos hace un rato, las AFP. A ver, ¿quién se ha opuesto históricamente a las AFP en Chile? Las izquierdas chilenas. Y ahora resulta que el feminismo se opone ya como movimiento social a las AFP. ¿Por qué? Y bueno, porque su padre, el padre del feminismo, digamos, para ser un poco más claro, el padre del feminismo actual son las nuevas izquierdas. Están subordinados a esos discursos. Yo te diría varias cosas. A ver, la idea de una colectivización de la socialización, porque ahí hay un gran problema. A ver, la familia es un agente socializador, es el agente socializador número uno. ¿A qué me refiero con socialización? Bueno, a lo que la sociología se refiere cuando usa este término. La socialización es aprender a desenvolverse en una cultura. Socializar a una persona es enseñarle aquello que tiene que saber para poder vivir en una sociedad dada. Eso es lo que es la socialización y obviamente la familia es el primer agente de socialización. Por eso Marx en el manifiesto comunista puso su ojo sobre la familia. Y el feminismo, a ver, si el marxismo clásico era la ideología, digamos, de la izquierda para enfrentar al sistema de producción capitalista, el feminismo es la ideología de la nueva izquierda para enfrentar el sistema de
reproducción de la sociedad actual. Esa reproducción se ve claramente en la sexualidad, y acabar con esa reproducción es, por ejemplo, lo que está en la médula del aborto, y la reproducción de la socialización establecida a partir de la institución, o mejor dicho, de la formación social que conocemos como familia. Eso significa arrancarle a la sociedad civil un poder enorme, que es el poder justamente de enseñarle a los nuevos individuos cómo vivir en sociedad. Ahora, ¿a dónde se reconduce ese poder? Porque el poder no soporta el vacío, digamos, como pensaba Foucault, ¿no? El poder no soporta el vacío, no existe el no poder, el poder siempre está, el tema es dónde está. Si no está en la familia como agente socializador natural y comunitario, debe entonces estar en otra parte, y esa otra parte es el Estado. Ahora, que nosotros pensemos que ese Estado le va a entregar al feminismo ciertos centros a partir de los cuales el feminismo puede cuidar y criar a los nuevos sujetos que llegan a este mundo, no es otra cosa que el pensamiento del comunismo clásico y de las feministas comunistas como Zetkin o como Alejandra Kollontai. Y estamos hablando de textos como El comunismo y la familia del año 1921. Es decir, no son ideas nuevas, son ideas completamente viejas, donde ya Kollontai, por ejemplo, le pedía al eventual gobierno comunista que de alguna forma expropiara a las familias de sus hijos para conducir a esos hijos a guarderías colectivizadas, en las cuales obviamente las mujeres feministas, etcétera, iban a estar ahí criando y haciéndose cargo de los niños que, dice Kollontai, y lo cito de memoria, van a crear a buenos comunistas. O sea, el objetivo de la socialización es crear a un individuo conforme a una cultura. Queremos crear una cultura comunista, bueno, lo que necesitamos son agentes de socialización comunistas, y por eso necesitamos arrancarle a la familia esa función conservadora para transformarla en una función revolucionaria a partir del uso que el Estado le puede dar. Entonces, yo creo que tu análisis no está desatendiendo el marco teórico a partir del cual el feminismo no solamente nace, sino que se desarrolla y llega a ser lo que es hoy en día, ¿no? Así que es un miedo legítimo el que vos tenés. Nosotros sabemos, básicamente por opinión, social, de que la gente ya no está ni ahí con el feminismo. O sea, definitivamente la gente, mujeres, ya empiezan a rechazar esto del feminismo porque se están dando cuenta después de un año, el año pasado que tuvieron acá paralizadas casi todas las universidades, se están dando cuenta de que el feminismo es relativamente satánico, y esto lo pudimos comprobar, por ejemplo, en el Festival de Viña del Mar con Jani Dueñas. Pero por el otro lado, nosotros también tenemos un nuevo feminismo que se ha como reinventado, como decía al comienzo, y han empezado a tomar banderitas dentro del propio feminismo. Porque si tuviéramos que hablar de las mujeres, hablaríamos del cáncer de mama. Por ejemplo, que en Chile cada 3 horas se detecta una mujer con cáncer de mama, y es la principal causa de muerte en Chile. Pero lo que más me extraña es que dentro de esas banderitas aparece un cuarto punto que habla de la nueva ley de inmigración con enfoque de derechos y géneros. Hablan de la libre organización y sindicalización de mujeres migrantes, transversalizar el antirracismo en el feminismo. ¿Qué puede opinar de eso, Agustín? Bueno, a ver. Sí, vi lo de esta chica Dueñas, me pareció fabuloso. Y es lo que uno ve por la calle. O sea, eso que uno vio ahí, que ahora, dicho sea de paso, YouTube lo prohibió, no sé si estaban al tanto, es decir, no se pueden subir fragmentos importantes de lo que pasó. Hay algunas filmaciones que todavía por ahí sobreviven, pero siempre están mediadas por la explicación de algún medio de comunicación tradicional. Es decir, yo no puedo agarrar y subir todo lo que pasó ese día porque YouTube a las pocas horas me lo va a terminar dando de baja. Digamos, los invito a que ustedes busquen los videos, y si encuentran algún fragmento lo van a encontrar no más de 2 minutos. Si uno quiere ver realmente lo que ocurrió, se va a encontrar con que no lo puede ver. ¿Por qué razón? Porque ese feminismo necesita teatralizar que domina la opinión pública y que la opinión pública está a favor de ese feminismo. Y ese feminismo tiene de su lado no solamente los medios tradicionales, sino aquellos que dominan, yo no diría el uso, yo diría aquellos que son dueños de las redes sociales.
Los dueños de las redes sociales están a favor de ese feminismo y están trabajando para ese feminismo. Ahora, otra cosa son los usuarios de esas redes sociales que se someten a los reglamentos ideológicamente establecidos y muchas veces aplicados de manera completamente arbitraria e injusta por parte de los dueños de las redes sociales. Ahora, vos lo que me estabas, consultando también era por el tema de la cuestión migratoria. Bueno, es el mismo caso que la cuestión del veganismo, es el mismo caso que la cuestión abortista, es el mismo caso que la cuestión de las AFP. Lo que busca el feminismo como instrumento exitoso de esta nueva izquierda es tratar de llevar a su centro de demandas que exceden a la lucha de las mujeres, pero son transfiguradas como si fueran parte natural del interés de la mujer. Aborto, AFP, migración, veganismo, es decir, tenemos ahora también esta idea, ¿no? De que, por ejemplo, comer carne de vaca, y a mí en las redes, a mí me encanta el asado, me encanta la carne, hago un asado por semana mínimo, subo a veces fotos y ya empiezan todas las feministas, y también los invito a que lo vean en mi Instagram, por ejemplo, empiezan, sos un asesino, esa vaca, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Bueno, recordemos, por ejemplo, que en España hace 2 años hubo una campaña para decir que las vacas también eran mujeres, ¿no? Y que sacarles leche era una forma de violación y que comérselas era una suerte de nuevo femicidio. Entonces, lo que hace, insisto, la izquierda es tratar de encadenar distintas demandas que caóticamente viven en su seno después de la imposibilidad de seguir conduciendo una lucha revolucionaria a partir de las variables económicas, es decir, en función de lo que es la lucha de clases. Y han dicho, bueno, a ver, acá hay una lucha cultural, y la lucha cultural que más nos ha dado rédito ha sido el feminismo. Bueno, agarremos el feminismo y empezamos a meter todo ahí adentro. Exacto. Podemos dejar el animalismo, el ecologismo, la migración, el multiculturalismo, el veganismo, y bueno, todo, bueno, acá en Argentina también mucho de indigenismo. Yo supongo que ustedes allí en Chile, con los problemas que tienen con los mapuches, no me extrañaría que tuvieran algún frente feminista que esté hablando también sobre la cuestión indígena. Es decir, todo aquello que antes estaba en la izquierda ahora está en el feminismo, porque detrás del feminismo está la izquierda, justamente. Mira, a propósito de que Agustín sacó el tema del tema de los mapuches, la pregunta tuya, Oliver, la otro. Sí, tal cual, Agustín. Aquí hay un conflicto en ciertos sectores de Chile con los mapuches, un conflicto indígena. Ellos piden el fin del extractivismo. Entiendo que por extractivismo se pudiera pensar en este tema de que ahí hay un problema con unas tierras, ahí hay un conflicto con la propiedad de unas tierras que en un momento fueron vendidas a un grupo de personas y ahora se está reclamando que se devuelvan esas tierras a manos de los mapuches, ¿no? Ahora, fue normal el siglo pasado que el comunismo internacional, su manera de ir penetrando Latinoamérica fue a través de la guerrilla, eso lo sabemos todos, las guerrillas en Colombia, las guerrillas en Venezuela, que fue un conflicto importante, aquí en Chile también, y se sabe ya que ahí operan grupos de izquierda radical, ahí operan guerrilleros en esos sectores, ¿no? Entonces, con esto, ellos hablan de soberanía y autodeterminación de los pueblos y literalmente pareciera que lo que se persigue con estos petitorios es convertir estos territorios en una suerte de ciudades-estados, unas autonomías, que ese territorio tenga una autonomía total. Ellos han exigido que saquen de ahí a las autoridades legítimas, como los carabineros, que son los que prestaban resguardo allá. Inclusive se habló de militarizar la zona porque ha habido incendios, porque ha habido, de hecho, asesinatos. Hubo dentro de los ataques a los hacendados el asesinato de una pareja de ancianos, donde, bueno, una pareja, había una mujer de por medio también, una sexagenaria. Y entonces, en estos casos, obviamente, el feminismo radical, para ellos esta víctima no cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema ahí de ese petitorio dentro de las demandas que están haciendo las feministas y
el indigenismo acá con lo que está pasando con los mapuches? Bueno, viste, digamos, lo que la ciencia política te da justamente es la posibilidad de prever a ver por dónde van a ir las cosas. Yo no conocía esto que vos me estabas comentando, pero se puede prever que ese feminismo que está incursionando en distintas ideologías que no tienen absolutamente nada que ver con los intereses objetivos de una mujer, pueda llegar a desembocar en un indigenismo. El indigenismo es articulado por la izquierda latinoamericana desde por lo menos la década de los 90. A ver, Evo Morales en Bolivia hace su primera marcha indigenista multitudinaria en el año 1992 recién. ¿Qué pasó a fines del 91? Y cayó la Unión Soviética. Entonces empiezan a desprenderse todas estas nuevas ideologías y el feminismo, el indigenismo, en un país que no tiene prácticamente indígenas como es Argentina, también se ha sentido con toda su fuerza con el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo. Y hay víctimas buenas y víctimas malas en toda esta historia. Vos me hablas de una mujer asesinada desde 68 años y ninguna feminista salió a decir nada. Ahora bien, si esa mujer hubiese estado en el otro bando, hubiese sido una indígena, yo te puedo asegurar que prenden fuego Chile. Y que ahora tendríamos una mujer marrente, el movimiento indigenista con el movimiento feminista. Y esto es lo que se va dando. Mira, a ver, esto está escrito, esto no es algo que yo lo haya inventado porque se me ocurrió. Este es el libro clave del cual te hablaba recién, que lo manoteé de atrás mientras vos estabas hablando, Hegemonía y Estrategia Socialista. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe han ido muchas veces a Chile, y ellos acá plantean justamente, como su nombre lo indica, una estrategia para el socialismo que ya ven en el año 1985 que no se puede seguir conduciendo con arreglo al marxismo clásico. Y ellos dicen, por ejemplo, en la página 202 y 213, lo siguiente. Voy a permitirme leer un pequeño fragmento porque va a ser clarificador para entender por qué estos movimientos están tan bien articulados y parecen ser parte de lo mismo, ¿no? Dice Ernesto Laclau y su mujer: hay, por tanto, una pluralidad de formas discursivas de construir un antagonismo a partir de los diversos modos de subordinación de la mujer. O sea, a partir de cómo está supuestamente subordinada la mujer, podemos construir nuevos antagonismos. Eso está diciendo en esa oración. Dice, la ecología, sigue así, la ecología del mismo modo puede ser anticapitalista, antiindustrial, autoritaria, libertaria, socialista, reaccionaria, etc. Las formas de articulación de un antagonismo, por tanto, lejos de estar predeterminadas, son la resultante de una lucha hegemónica, es decir, aquello que se instala a partir del discurso. Eso lo agrego yo para que quede claro. Sigue. Esta afirmación tiene consecuencias importantes, ya que implica que estas nuevas luchas no tienen necesariamente un carácter progresivo y que es, por tanto, un error pensar, como muchos lo hacen, que se sitúan espontáneamente en el contexto de una política de izquierda. Esto significa que la izquierda no puede esperar que espontáneamente el feminismo vaya a ir hacia la izquierda, o que el ecologismo vaya a ir naturalmente hacia la izquierda, o que el indigenismo pueda hacer tal cosa, sino que la izquierda tiene que empezar a subordinar esos discursos a sus intereses digamos, de toda la vida, ¿no? Sigue así. Muchos se han puesto a la búsqueda a partir de los años 60 de un nuevo sujeto revolucionario privilegiado que vendría a reemplazar a la clase obrera, la cual habría fracasado en su misión histórica de emancipación. Los movimientos ecologistas, los movimientos estudiantiles, el feminismo y las masas marginales han sido los candidatos más populares para el desempeño de este nuevo papel. Es decir, esos son los nuevos movimientos que están buscando, digamos, impulsar una lucha de izquierdas. Ahora, ¿cuál es el que destacó de los estudiantiles? Bueno, ustedes tuvieron los estudiantiles con esta chica Vallejo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí tuviste un intento, y en ese momento el movimiento estudiantil representaba el feminismo, representaba el indigenismo, representaba el comunismo, representaba a los migrantes. ¿Por qué? Porque era el nodo principal, a ver, era el centro neurálgico de la lucha hegemónica. Cuando ese movimiento se vino abajo, o digamos, dejó de tener tanto atractivo, surgió, por ejemplo, el feminismo, pasó a ser el centro de gravedad de ese feminismo y empezó a atraer a todas las demás demandas. Con lo cual, no hay que buscar una causalidad necesaria entre la articulación de estas demandas, sino una estrategia política, nada más que eso, es una estrategia política y cultural. Estimado Agustín, la quinta demanda sostiene la despenalización social del aborto. Creo que hemos hablado contigo del tema millones de veces respecto al aborto, así que esta vez vamos a pasar con eso. Sí. Yo quería hacer un inciso
inciso, Agustín. Sí, adelante. Yo veo con preocupación esto que dices tú, de que el movimiento feminista se superpuso sobre el movimiento estudiantil, porque creo que esta gente entendió que es una bandera que da más arrastre. Exactamente. ¿no? Por lo que puedo entender, dentro de toda la agenda multiculturalista, no importa que hablemos de conservacionismo, de indigenismo, racismo, no importa, cualquier tema que toquemos que esté dentro de la agenda multiculturalista, yo veo que el feminismo es la vanguardia de todas esas banderas, porque ella arropa todas. Ella puede arropar a todas esas otras banderas, ¿no? Yo digo, bueno, en principio el leninismo planteó el foquismo guerrillero, la revolución dentro de la revolución. Bueno, los trabajadores no van a hacer la revolución, hagamos la revolución nosotros, los revolucionarios profesionales. Gramsci, inspirado en ese mismo concepto, pienso yo, entonces ya desplaza al hombre guerrillero, al de la barba y al del fusil por el hombre del lápiz. Ahora la vanguardia es intelectual. Y lo que se ve ahora en esta fase del socialismo radical, porque esto no es otra cosa que el socialismo radical, es el nuevo disfraz, es el nuevo empaque donde nos están colocando el socialismo radical. Entonces la vanguardia de todos los movimientos, el que hace la hegemonía, es el feminismo, porque puedes meterlo en todas las demás banderas que levantan ellos. La mujer vegana, la mujer indígena, la mujer negra, la mujer es la que aborta, la mujer es la que no tiene tierra, la mujer es la que no cuenta con la misma igualdad ante la ley. Entonces, yo no sé si tú coincides conmigo en este análisis de que es el feminismo la bandera que arropa todas las banderas y por ende sería como esa élite que va delante de todas las demás y les da dirección. Sí, efectivamente eso es lo que intenté explicar hace un rato. A ver, el centro de gravedad de la izquierda hoy ha pasado a ser el feminismo porque tiene mucho más arrastre que cualquiera de sus otras máscaras. A ver, es una máscara que ha tenido mucho más éxito que el indigenismo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay indígenas en todos los países de América Latina, por empezar. Porque claro, no vamos a encontrar indígenas, por ejemplo, en Europa. En Venezuela mismo son muy pocos. Exactamente, entonces, o sea, puede ser una bandera interesante de lucha para incluso alcanzar el poder del Estado, como en Bolivia, o puede ser una bandera de lucha para armar una suerte de protogrupos guerrilleros, como en Chile, pero no es una bandera que vaya a ser universalmente útil. Puede servir en ciertas circunstancias, en ciertos espacios geográficos y culturales. Ahora, en el feminismo tenemos mujeres en todas partes, y son la mitad de la población más uno, es decir, hay más mujeres que hombres incluso. Se puede decir que ese es el sujeto de la revolución. A ver, pensémoslo así, vamos a pensar, claro. A ver, ¿por qué razón pasa a ser el sujeto de la revolución la mujer y ya no el obrero? ¿Por qué el sexo y ya no la clase? Bueno, porque en un mundo postindustrial como en el que vivimos hoy, la clase obrera ha perdido su homogeneidad, que es lo que tenía antes. Es decir, la clase obrera antes era una masa. Hoy ya no es una masa. Hoy ya no se puede seguir pensando en identidad de clase, en conciencia de clase. ¿Por qué razón? Y bueno, porque el obrero de hoy no es el mismo que existía cuando Marx escribía sus libros. El obrero de hoy no es el mismo que, digamos, trabajaba cuando se analizaba la revolución industrial y sus partes buenas y sus partes malas también, que por supuesto que las tuvo. Con lo cual, al perder esa homogeneidad de la clase obrera, seguir hablando de clase suena muy al Partido Comunista, digamos, trotskista, como una cosa media vieja. Seguir pensando en el obrero como ese ser que tiene que trabajar 12 horas diarias sin parar para poder comer, vestirse y tener un techo y nada más que eso, eso es una fantasía de la cual la tiró por la borda la propia escuela de Frankfurt. A ver, cuando la escuela de Frankfurt asume que hay un problema con la clase obrera, por ejemplo, Herbert Marcuse lo asume de esa forma, diciendo, a ver, la clase obrera está viviendo en un contexto en el cual la teoría marxista, ¿qué puede hacer para impulsar la conciencia de clase? Cuando el obrero está más ocupado, por ejemplo, mirando la televisión que leyendo el manifiesto comunista de Marx. ¿Por qué? Porque ahora puede tener una televisión. ¿Y por qué? Porque ahora está influido por medios de comunicación de masas. Eso es la industria cultural, por ejemplo, de Adorno y Horkheimer en la dialéctica del iluminismo, digamos, los dos máximos pensadores de la escuela de Frankfurt. Entonces, cuando vos haces referencia hace un rato sobre la vanguardia que es intelectual,
Yo coincido, yo te diría más, es una vanguardia cultural. ¿Por qué? Porque hoy dispones de una situación en la cual la categoría de clase sirve cada vez menos para impulsar una lucha revolucionaria, ha sido reemplazado por la categoría del sexo, porque evidentemente la mujer es una masa, en el sentido de que hay más mujeres que hombres incluso en este mundo, y por otra parte, es así porque digamos, el desarrollo y el progreso de los medios de masas en sus términos tecnológicos ha sido tal que hoy la televisión llega a todas las clases sociales, hoy la televisión llega a todos los sexos, a todas las etnias, a todas las razas, es decir, la televisión es transversal a toda la sociedad, digamos, Internet prácticamente que ya se está aproximando también a hacerlo, en el mundo más avanzado, digamos, los índices de conectividad superan el 95%, entonces, digamos que los medios técnicos para dar una lucha cultural se dan la mano con la cuestión que tiene que ver con la estratificación social, que es, bueno, ya las clases sociales ya no tienen el mismo contorno que antes. Ya no podemos estimular una lucha revolucionaria pensando que el sujeto de nuestra revolución es ese obrero que vamos a buscarlo a la fábrica, le damos un fusil y armamos una revolución como, no sé, en Rusia, digamos, por ejemplo. Agustín. Sí. Sí. Activismo feminista, dice, y queer en todos los territorios. Reconocimiento social y tipificación de incitación y crímenes de odio, programas educativos sobre disidencia sexual y género, educación y salud pública privada. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Pero lo que más me preocupa es el 10, porque dice, la 10ª demanda es educación como derecho social desmercantilizado. Bueno, sí. Aquí va el punto. Dice, modelo educativo democrático, no sexista y lo más raro, anticolonial. Bueno, es que, a ver, estamos, digamos, girando sobre un mismo eje que obliga a la redundancia. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido la demanda arquetípica de la izquierda chilena desde hace por lo menos, no sé, 30 años? Educación pública. Exactamente. Digamos, gratis, no pública, porque la educación es para el público. El problema es el mismo que sucede cuando hablábamos de indigenismo, hablábamos de veganismo, hablábamos de, digamos, de todas estas ideologías que parecen ser distintas, pero tienen exactamente la misma fuente. La izquierda chilena viene pidiendo que la educación sea gratuita desde hace décadas. El movimiento estudiantil fue su avanzada más concreta, digamos, ¿no? El movimiento estudiantil con Vanessa Vallejo, con Camila Vallejo a la cabeza. Y bueno, y ahora el feminismo pasa a ser el nuevo caballo de Troya. A ver, esto tiene la forma de un caballo de Troya. El caballo de Troya, ¿qué es? Bueno, la metáfora de cómo se pueden meter en un territorio con una linda fachada. Un regalo que a uno le dan y cuando abre el regalo le salen todos soldados dispuestos a terminar con el pueblo de uno. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El feminismo es un caballo de Troya. Y vos en un momento hablabas sobre la cuestión queer. Y ahí tenés al feminismo dándose la mano con los lobbies LGBT. La ideología queer es, digamos, la coronación de la ideología homosexualista en la medida en que queer es una conjunción, es una voz inglesa, digamos, es una palabra inglesa, un neologismo que hace una suerte de conjunción entre gay y weird, o sea, entre homosexual y raro. El homosexual raro, ¿no? El queer es incluso insultante, tenía una carga insultante lo queer. ¿Por qué? Porque no era simplemente el homosexual. Era la persona que tenía una desviación sexual en el sentido de, por ejemplo, tener atracción por los animales, tener atracción por el sexo sadomasoquista, tener atracción por los niños, ¿eh? Todo esto era lo queer, sos un queer, tenés una perversión sexual. Y ahora, digamos, hay una teoría queer, hay estudios queer, hay, digamos, oficinas queer dentro de las propias universidades, hay revistas académicas que llevan el término queer, es decir, pasó de ser un insulto a ser apropiado por una ideología de género que lo presenta como nueva moda y que se da la mano con el feminismo. ¿Por qué? Porque si hacemos la marcha queer, esa marcha queer va a tener, no sé, 100 personas. Ahora, si hacemos la marcha del feminismo y es el feminismo el que instala las demandas queer, vamos a tener ahí
un montón de personas porque las mujeres hoy supuestamente se están movilizando por sus derechos y terminamos viendo que lo que reclaman es la ideología queer. Y terminamos de ver, por ejemplo, que si hacemos una movilización para desmercantilizar la educación, como vos me dijiste en el punto número 10, y vamos a encontrar a los grupos izquierdistas medios trotskistas de siempre, algunos centros de estudiantes. Ahora, si lo hacemos desde el movimiento feminista, el 8 de marzo, que supone que representa a la totalidad de las mujeres, podemos generar la sensación en la opinión pública de que la totalidad de las mujeres chilenas está en contra de la educación privada y está a favor de las ideologías queer, por ejemplo. O sea, a ver, escoger que esto se haga el 8 de marzo no es arbitrario, sino es muy inteligente. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo viene a representar a la totalidad de la mujer, es decir, su día es el Día de la Mujer, así es el nombre, no es el Día de la Feminista. Es el Día de la mujer se siente representada por ese día, va y celebra otras marchas y otras tiran caca contra la iglesia, según sea el caso. Pero ¿qué ocurre? Los medios de comunicación te muestran lo que te quieren mostrar, que es cómo las mujeres que verdaderamente son mujeres y que verdaderamente celebran su día, lo hacen con un pañuelo verde y manifestándose en una marcha que en general acaba con piedrazos contra las iglesias, con gomas incendiadas, con consignas de odio como muerte al macho, etc. Y mientras tanto las mujeres, las otras millones de mujeres que decidieron pasar ese día en, por ejemplo, sus hogares, o por ejemplo con su esposo, o por ejemplo con sus hijos, bueno, esas mujeres no tienen nada que hacer en cuanto a la mediatización de la realidad que los medios de comunicación a uno le ofrecen. Y a través de esa realidad mediada, es decir, no verídica, uno termina concluyendo entonces que las mujeres chilenas están a favor de la educación pública y abolir el sistema privado que existe en Chile, están a favor de la eliminación de las AFP, están a favor del indigenismo, están a favor de la ideología queer, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un plan políticamente brillante, ¿no? Sí, ahora, hay un caso ahí, Agustín, que por factores de tiempo no lo vamos a tocar. Yo lo he visto mucho a Francisco Neto manejándolo. Es todo este tema de la justicia y la verdad ante las violaciones, que no es otra cosa que romper con el principio de la presunción de inocencia ante una acusación de violación por parte de una femenina a un hombre, ¿no? Por cuestiones de tiempo no lo va a abordar, pero sí quiero dar dos cosas a la reflexión para que con esto tú puedas terminar. Una de ellas es la explosión de estos movimientos en paralelo. Leyes que vienen dadas por agencias internacionales, porque la mayoría de esas leyes que se piden que se aprueben en el Parlamento, bueno, básicamente ya en los parlamentos no se discuten. Vienen dadas por ONG que presionan a través de la ONU y todas estas agencias con sus siglas raras, el FMI, la FAO, cosas así como que, bueno, Venezuela, como te comentaba, del 2013 al 2015, fue miembro del Consejo de Naciones de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando asesinaban gente, y en el 2015 la FAO, que es un brazo de la ONU, le da un reconocimiento en su lucha contra el hambre, porque es como un saludo a la bandera. Ellos te dan un paquete de leyes para que tú las promuevas y en base a ellos te evalúan al margen de los resultados que den eso en la implementación de esas leyes, ¿no? Que creo que es un tema que hay que tener bien presente. Estas leyes nos vienen básicamente dadas por un gobierno globalista, que son todas estas agencias, ¿no? Que hacen el papel, la suerte, o sea, el papel de esos gobiernos, ¿no? Ese punto que creo que es importante. Quisiera que tú también me dieras luces ahí con eso. Y por último, y no menos importante, ¿qué podemos hacer, Agustín? Nosotros, la sociedad en su conjunto, porque somos muchos, pero somos la mayoría silenciosa. Y a veces ser mayoría lleva a la gente a subestimar a las minorías. Sabemos que los comunistas siempre han sido una minoría fue la que tomó el Palacio del Invierno allá en Rusia. Lenin hizo la revolución con un puñado revolucionario. Cuando Chávez llegó al poder a Venezuela, los comunistas eran pocos. El peligro que ellos representan no es la cantidad, sino que están bien organizados, trabajan en esto, tienen dinero, tienen emisoras de radio, compran entrevistas, hacen lobbies, tienen gente en estas agencias internacionales, y nosotros, la gente que no vive de esto, que está trabajando, la gente normal, que lleva a los hijos al colegio, que trabaja, que estudia, que va al cine en la noche, no hace este activismo, no está de lleno en este activismo. Entonces yo digo,
¿Qué puede hacer la sociedad civil nosotros frente a este poder? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, varias cosas y me voy a tomar algunos minutos porque es muy interesante el planteo. Primero, tratar de contextualizar en qué tipo de mundo estamos viviendo, ¿no? Yo me referí ya a la cuestión de la preeminencia del sistema de servicios sobre el sistema industrial. Es decir, la sociología ya ha encontrado que el mundo actual no es un mundo signado por la producción industrial, sino por el mundo de los servicios, intangible, líquido, podría decir Bauman. Me estoy refiriendo a las teorías, por ejemplo, al respecto que tiene Daniel Bell, de la sociedad postindustrial, como la llama, la Inturen, etc. También me refería a la explicacional, es decir, vivimos en el mundo de la información, que nos lleva al mundo a su vez de la posverdad, de un relativismo extremado, de un nihilismo, de un hedonismo, en el cual uno está tan sujeto, digamos, a lo que, digamos, no a una realidad dada, sino una realidad mediada, no una realidad inmediata, sino una realidad mediada, que uno ya vive en una suerte de mundo virtual, digamos. Y ahora vos has tocado un tercer elemento que me parece que termina de completar el cuadro. Si nosotros quisiéramos hacer un cuadro economía, cultura, nos faltaría la pata que vos acabás de introducir, que es la política. En el mundo actual estamos viviendo la declinación del Estado-Nación. Es decir, el Estado-Nación ya no es el centro del poder, ya no es el centro de gravedad de la ordenación política de una sociedad, sino que ese Estado-Nación empieza a estar subordinado cada vez más a instancias que lo exceden, con lo cual la soberanía deja de ser un elemento característico de nuestro Estado, sino que empieza a compartirse. El Estado-Nación es soberano en algunas cuestiones, pero es soberano, digamos, por ejemplo, la ONU en otras cuestiones. El FMI es soberano también en otras cuestiones. Las organizaciones regionales, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea, o como puede ser, no sé, en el caso nuestro, el Mercosur, aunque realmente mucho poder nunca ha tenido, pero sí la OEA, por ejemplo, pasan a ser instancias de poder soberano en cuestiones específicas. Ahora, lo que está en la esencia del concepto de soberanía es la idea de el poder en última instancia. Es decir, ¿dónde está la última instancia del poder? Yo soy soberano si la última palabra la tengo yo. ¿Y qué pasa si nosotros asumimos que el Estado tiene la última palabra en algunas cosas y poderes internacionales tienen la última palabra en otras cosas? Y bueno, el concepto de soberanía ya no nos sirve más porque no hay una última palabra en una organización nacional. Y eso es peligrosísimo. A ver, eso es peligrosísimo porque en última instancia, si yo considero que mi Estado es tiránico, tengo la última opción que es retirarme de ese Estado. Exiliarme. A ver, es lo que hicieron los cubanos, por ejemplo, que armaron balsas y se fueron hacia Miami. Es lo que en Venezuela están haciendo todas las personas que, bueno, llegan, por ejemplo, a Chile y a tantos países de Sudamérica. Pero cuando uno tiene un gobierno mundial, ¿a dónde se va a ir? ¿A Marte? ¿A la Luna? ¿A dónde te vas? No hay forma, no hay forma de escaparse. Y los liberales, hay muchos liberales que son bastante idiotas útiles en ese sentido, porque muchas veces apoyan esos gobiernos y esas atrocidades regionales, esas organizaciones supranacionales e internacionales, que a uno le van digitando la vida de forma cada vez más burocratizada, cada vez dejándole a unos, digamos, menos márgenes para escaparse del poder. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, si yo digo, me quiero escapar de una ley represiva como la ley de identidad de género que yo tengo en Argentina, que no me permite decir públicamente que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y que un travesti no es una mujer por más que se arranque los genitales, ¿a dónde me voy a ir si no me puedo ir a ningún otro lado porque todos dependen de la misma ley? Chile tiene exactamente la misma ley. Uruguay tiene exactamente la misma ley. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, dejo de ser libre y dejo de tener la última capacidad de ser libre, que es irme del Estado que me oprime. Entonces, lo que está pasando es sumamente grave en ese sentido. Hay organizaciones internacionales que, sin lugar a dudas, es decir, estos son datos empíricos, no es teoría de la conspiración. Sin lugar a dudas, uno puede ir y ver, por ejemplo, qué se discute en el Fondo de Población de la ONU y va a encontrarse que lo que se discute es cómo implementar el aborto en los distintos países.
cuando uno va y ve, a ver, por ejemplo, qué acordó la Argentina en sus preacuerdos, valga la redundancia, con el FMI a la hora de pedir un crédito, se va a encontrar que el punto número 2 remite a políticas de género, a cambio de un crédito multimillonario. El caso que vos me comentás de la FAO, creo que me habías dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, con el caso de tu país. Entonces, ¿quién está gobernando el mundo? ¿Los estados? Si no son los estados, ¿qué son? Las organizaciones internacionales. ¿Quiénes están en las organizaciones internacionales? Y bueno, la gente no tiene ningún control sobre eso. Es decir, a ver, cuando el pueblo no tiene control sobre su gobierno, ¿qué vive uno? Dictadura. Claro. Cuando la gente ¿Qué sería, disculpa, sí, ¿qué sería lo ideal en política? Por ejemplo, tengo entendido que Bolsonaro está teniendo ciertos problemas para derogar ciertas leyes, justamente por esto de los acuerdos internacionales con estas agencias. ¿Qué sería lo más lógico? ¿Intentar retirarse o rescindir de algunos acuerdos, recurrir a algunas reservas? Me imagino, es lo único que nos queda. Un gobierno de derecha, un programa de un político, de un partido de derecha debería de tener dentro de la oferta electoral este punto. Bueno, lo que yo creo es que progresivamente hay que irse saliendo de todas esas organizaciones, que a uno le generan costos a la ciudadanía que paga sus impuestos para mantener a burócratas que ni siquiera conocen, ni siquiera saben qué hacen, ni siquiera saben cuánto trabaja por día, ni siquiera saben quiénes son, cómo se llaman, no saben absolutamente nada y sin embargo les estamos pagando el sueldo todos nosotros. Tendría que haber una ofensiva progresiva del Estado-Nación contra los organismos internacionales y eso es lo que está tratando de hacer el Brasil y eso es lo que está intentando hacer Estados Unidos con Trump, con algunas cuestiones, pero es cierto que el lobby internacional y el poder internacional es tan fuerte que no es fácil salirse de eso. Ahora, ¿qué puede hacer uno desde la ciudadanía? Y eso es muy importante y tiene que ver con la pregunta que vos me hacías anteriormente, es decir, ¿qué podemos hacer? Bueno, entender que el Estado-Nación en este momento está regido o está impactado por dos fuerzas, una fuerza que va de abajo hacia arriba y una fuerza que va de arriba hacia abajo, es decir, la fuerza que va de abajo hacia arriba es la fuerza de la democracia, la fuerza del pueblo, se supone que la democracia es justamente eso, el gobierno del demos, siendo el demos el pueblo, la gente que va y vota al político, y le dice al político, para ganarte mi voto vos tenés que representar mis intereses, y el político al mismo tiempo está impactado por una fuerza externa al Estado-Nación que ya no es del pueblo, sino que es de organismos internacionales que le dicen, no, vos tenés que hacer lo que nosotros te decimos. Y entonces ese político ve partido sus intereses, porque por un lado tiene que responderle a organismos internacionales que van a facilitarle, que van a hacerle más fácil, digamos, su desempeño en el poder por créditos, sacarse las fotos en la ONU, esto, lo otro, las declaraciones como las que vos me habías comentado de la FAO, etcétera, le van a facilitar el gobierno, pero por otro lado, para llegar al gobierno lo que necesita es el poder digamos, de su pueblo, es el voto de su pueblo, no es el voto de aquel burócrata de la ONU que está sentado uno vaya a saber dónde, sino claro, es el voto de la persona que está allí abajo. Entonces, esa persona que está abajo, o sea, todos nosotros, tenemos todavía una capacidad política para redirigir las políticas públicas de nuestras naciones. Ahora, esa capacidad política, en nuestro caso, tiene que estar motorizada por el interés de rechazar categóricamente el poder de los organismos internacionales y pedirle a nuestros políticos que si quieren nuestro voto, tienen que tener una agenda antiglobalista, que no es lo mismo que antiglobalización, ¿eh? No significa el antiglobalismo cerrar las fronteras y no dejar que el comercio pase, por ejemplo. El antiglobalismo significa no queremos estar regidos políticamente por leyes que no hemos hecho nosotros mismos como pueblo. Eso es simple. Perfecto. Me queda súper claro, lo de la agenda del antiglobalismo. Gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias, Oliver, muy amable. Chicos, estamos terminando el programa del día de hoy, FN Entrevistas. Muchas gracias, Agustín, por tu tiempo y por haberte extendido un poquito más de la cuenta. Gracias, Oliver, como siempre. Gracias. Espectacular. Agustín Laje es escritor, licenciado en Ciencias Políticas. Sus libros son Los mitos setentistas, Cuando el relato es una farsa, por supuesto, el libro negro de la nueva izquierda. Y es presidente de la Fundación Libre. Agustín, muchas gracias. Oliver también. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Jorge. Un abrazo grande. Vale.